Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanas, sean bienvenidas a este segmento del Ser Mujer. Nuevamente con ustedes compartiendo su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Vamos en estos momentos a compartir con ustedes lo que es la continuidad del tema la mujer y el divorcio. Es la continuidad del tema que miramos el viernes pasado, en el cual nos encontramos cómo y de qué manera nosotros hemos caído en el mundo, en la mentira del mundo, y que por esta razón hay muchos fundamentos, ¿verdad?, que nos llevan precisamente a desear y a practicar un divorcio. Entonces, miramos muchos fundamentos que nos llevan a practicar, ¿verdad?, lo que es el divorcio. Entonces, vamos a ver que el sacramento del matrimonio, como lo indicamos en algunas páginas, dice, no nos es entregado por hombres, sino por Dios mismo. Entonces, el sacramento, de igual manera como los otros sacramentos, no nos vienen del mundo, sino nos vienen de Dios. Entonces, a través de este sacramento del matrimonio, que es indisoluble, es para siempre hasta que la muerte nos separe. Y nos encontramos con muchas razones que nos da el mundo, por las cuales nosotros nos lleva precisamente al divorcio. Y a veces son, ahora sí, pequeñas cosas, a veces por el hecho de que a veces sentimos que no somos compatibles, pero que dentro de el no ser compatibles, a veces son pequeñas cosas que ahora sí que todo tiene un arreglo, y que precisamente por ser diferentes, cada quien vemos las cosas de diferente manera, ¿verdad? Pero que dentro del margen ahora sí, de la enseñanza que nos llevan en este caso a ver y a conocer lo que es el sacramento del matrimonio a través de unas pláticas prematrimoniales, nos lleva al conocimiento verdadero de lo que es el sacramento del matrimonio. Entonces, en sí, como repetimos, el sacramento del matrimonio es indisoluble, y les he compartido que para mí me quedó muy claro que era para toda la eternidad, hasta que la muerte nos separe. Y vamos a ver más adelante cómo con esas palabras que nosotros dijimos en el sacramento del matrimonio nos lleva a un compromiso, y es de alguna manera una alianza entre marido y mujer, pero que esa alianza es para toda la eternidad. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 19, 4, 6, dice, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido,
no los separe el hombre. Y entonces nos damos cuenta siempre, ¿verdad?, que nosotros con mucha facilidad dejamos que el hombre nos separe. ¿Por qué? Porque escuchamos a veces los consejos que el mundo nos da y esto nos lleva precisamente a un divorcio. A mí me enseñaron, recuerdo muy bien y se me quedó muy grabado y me llamó mucho la atención cuando en una plática, no era exactamente prematrimonial, pero sí era de matrimonios, me enseñaron que hay 5 pasos en los cuales nosotros nos damos cuenta si verdaderamente estamos bien cimentados en el matrimonio. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque me dictaron esos 5 pasos y me dijeron, en esta tarea me los vas a poner en orden, del 1 al 5. Entre estos 5 pasos está nuestros padres, nuestra familia, que son nuestros hermanos, que es nuestro cónyuge, que es nuestros hijos y también Dios. Entonces, en estos 5 pasos que nos dictaron, nos explicaron que teníamos que ponerlos en orden. Y entonces, claro que la primera vez no supimos hacer la tarea porque muchas veces no tenemos precisamente a Dios en primer lugar. Entonces, dentro de estos 5 pasos, el primero debe de ser Dios. Dios número 1. Si Dios está como número 1 en mi vida, entonces lo demás lo voy a poner en orden. Después de Dios está mi cónyuge. Después de mi cónyuge están mis hijos. Y después de mis hijos están mis hermanos. Entonces, Dios, mi cónyuge, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Me faltaban mis padres. Entonces, Dios, mis hijos, Dios, mi cónyuge, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Entonces, pues yo me acuerdo que los puse al revés, cuando todavía apenas estaba iniciando en la búsqueda del Señor. Pero cuando a mí me quedó claro que verdaderamente nosotros, como dice la Escritura, dice, no han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces el problema mucho se nos da y precisamente son parte de los problemas que se nos dan y nos llevan a un divorcio, que a veces nosotros todavía queremos tener en primer lugar a nuestros padres y queremos siempre que ellos sean los primeros en vez de ser mi cónyuge. Y entonces aquí nos dice claramente la palabra, dejará el hombre, ahora sí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, y a veces ya después vienen los hijos, entonces ya más o menos dejo a un lado a mis padres y entonces tomo como primer lugar a mis hijos. Y entonces yo recuerdo que esta enseñanza me dejó muy claro que después de Dios debe de ser mi cónyuge, mi esposo. Cuando esto está en orden, puede funcionar mejor mi matrimonio. Y entonces ya después, cuando de alguna manera vamos a predicar la palabra de Dios a través de un retiro, entonces a mí me gusta mucho dejarles claro estos 5 pasos. Y a veces, o cuando vamos a platicar con alguna pareja,
También recuerdo en una ocasión fuimos a visitar una pareja y entonces yo le pregunté al varón porque eran los problemas más por el varón que por ella. Y entonces yo le dije a este hermano, le digo, ponme en lugar estas cinco personas. Y entonces él me los puso precisamente al revés. Entonces, perdón, los puso en orden, pero le dije yo, bueno, entonces si están en orden, ¿por qué entonces estos problemas? Dijo, porque ahora los voy a voltear. Y entonces los volteó y puso a Dios en último lugar. Y es que a veces es precisamente cuando nosotros tenemos plena conciencia, es cuando entonces nuestro pecado es mayor. Entonces le dije, bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, si tú sabes, tienes claridad de lo que verdaderamente debes de hacer, dijo, porque uno siempre, como hombre, tiende uno a hacer siempre ese desorden, siempre, ahora sí que a la mayoría de los hombres, dijo él, nos gusta ser infieles a nuestras esposas. Entonces, por estas razones, pues, se llega a un divorcio. Y quiero decirte que esa persona, que ese matrimonio que visitamos entonces, ya para entonces ya eran fuertes los problemas, ahorita están divorciados. Los llevó al divorcio, precisamente porque nosotros queremos permanecer escuchando el mundo y practicando lo que el mundo nos enseña. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entrégate como. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 11 de la noche, 18 minutos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este segmento en el cual estamos viendo la mujer y el divorcio. Y estamos mirando, ¿verdad?, que son muchas las cosas y a veces, aunque son pequeñas, nos llevan a un divorcio. Precisamente porque cuando viene a veces un pequeño problema, no lo resolvemos, ahí lo dejamos y nos lleva a cometer otro más grande y hasta que llega el momento en que ya no sabemos qué hacer y preferimos el divorcio que en este caso ir en búsqueda de una ayuda. Entonces nos dice también la palabra de Dios: ahora bien, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9.
yo les comentaba el viernes pasado de un testimonio de una pareja que ellos llegaron al matrimonio, pero que en los últimos días, se puede decir casi en el último día, él se dio cuenta de un problema grave, el cual en ese momento él podía retractarse de ese compromiso que iba a adquirir en el sacramento del matrimonio, pero que llegó el momento en el día que se iban a casar, y entonces el suegro, como sabía que podía retractarse, entonces él lo amenazó con una pistola. Y de esta manera lo llevó a la iglesia para que se casara con su hija. Entonces, desde ahí el Señor sabía que no era el momento de casarse, que no tenía que casarse, mas sin embargo fue amenazado. Entonces, este sacramento no es válido en este caso. No se lleva a cabo el matrimonio, aunque lo efectuaron, porque él no dijo nada. Entonces, de esta manera puede la iglesia, en este caso, ayudarlo, porque no tenía que haberse casado, lo llevaron amenazado. Entonces dice que de aquí tal vez surja, dice la pregunta, entonces, ¿por qué la iglesia anula matrimonios? En realidad la iglesia jamás ha anulado un matrimonio. Lo que sucede es que algunos casos muy especiales, el matrimonio se declara nulo, no anulado. Son dos palabras diferentes, nulo, no anulado. Entonces, este matrimonio del cual les hablo, lo declaran nulo, precisamente por el problema que hubo. Es decir, por errores transcendentes originados al momento de la unión sacramental. Se determina que en realidad el matrimonio nunca existió. Vamos a ver un ejemplo de esto. Los numerosos casos compartidos a lo largo en este caso de este libro que estamos viendo, sobre diversos errores que cometemos las mujeres al margen de Dios, a la larga podían llevarnos a un divorcio. Y vamos a ver más claramente a través de un testimonio, y sobre todo vamos a ver lo vamos a ver a través de un testimonio que nos da un sacerdote llamado Jordi Rivero. Y nos hace una pregunta. Dice, estoy enamorada de un maravilloso joven y nos quisiéramos casar. He esperado toda mi vida por un hombre como él. El problema es que él se casó antes en la Iglesia Católica. Me dicen que se puede conseguir la anulación. ¿Tardará mucho? Y entonces el padre Jordi Rivero nos da la respuesta. Dice, comprendo que mi respuesta no será de su agrado, pero le digo la verdad por su bien. El amor verdadero busca la verdad, aunque cueste y aunque duela. Debo decir que el joven maravilloso no solo ha sido casado por la iglesia, sino que sigue estando casado, aunque no viva ya con su esposa, aunque se hayan divorciado y aunque él diga que todo ha terminado, aunque él diga que ella lo abandonó y que él no es culpable. Rara es la persona que reconozca su propia culpa. El vínculo matrimonial permanece. No es la iglesia la que impone este vínculo indisoluble. En realidad, el sacramento del matrimonio no se recibe del sacerdote,
sino que la misma pareja sella el sacramento cuando se juran el uno al otro ante Dios y ante los hombres. Fidelidad en las alegrías, en las penas, en la salud, en las enfermedades, todos los días de su vida. Somos tú y yo, mujer. Somos esa pareja que en ese momento estamos para recibir el sacramento del matrimonio, que hacemos esa promesa y que decimos esas palabras en las cuales nos estamos comprometiendo. Con esas palabras, ellos mismos se unen en Cristo. Es Él quien enseña con autoridad divina. Ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Estas son palabras que el sacerdote nos dice, pero que es una cita bíblica, es Mateo 19:6. El joven que nos habla es y será hasta la muerte un hombre casado, a no ser que se pruebe lo contrario en una declaración de nulidad. Y eso solo el tribunal eclesiástico tiene autoridad para hacerlo. Porque quiero que sepas, tal vez, algunos a veces sabemos, a veces otros no sabemos, que hay un tribunal eclesiástico que son los encargados de recibir a estos matrimonios para recibir sus casos, para ver si ese matrimonio se declara nulo, no anulado. Si el joven cree que existe causas para la nulidad, debe presentárselas y debe de hablar con el sacerdote de su parroquia para comenzar el proceso. Nuestra fe cristiana se demuestra sometiendo todos nuestros sueños y deseos al Señor. Nuestro mayor deseo debe de ser buscar su voluntad, buscar amarle a Él sobre todas las cosas. Es normal que usted desee casarse, pero este deseo también se ha de poner en manos de Dios. Se debe discernir con prudencia si ambos están libres para casarse, antes de pensar en una posible relación de novios. En cuanto a la anulación, no se puede anticipar una decisión positiva del tribunal, dando rienda suelta a una ilusión. La anulación no es automática. Si fuera negativa la decisión y ustedes ya se han envuelto en una relación de noviazgo, será más difícil romper. Repito, él es un hombre casado y una mujer fiel a Jesucristo. No anda con un hombre casado. Estamos hablando del testimonio del cual nos dice a través de la pregunta que le hacen al padre: estoy enamorada de un maravilloso joven y nos quisiéramos casar. He esperado toda mi vida por un hombre como él. El problema que él se casó ante la Iglesia Católica. Me dicen que se puede conseguir la anulación. ¿Tardará mucho? Y hay muchísimos casos. Tenemos muchísimos casos de estos dentro de la Iglesia. Entonces, si nosotros somos humildes, si amamos verdaderamente a Dios, aceptaremos su palabra y su orden para nuestras vidas. Nos dolerá mucho cuando nos arrancan nuestros deseos profundos, pero al final nos restituirá en su corazón y encontraremos que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerde que es precisamente en las pruebas que demostraremos nuestra fidelidad a Dios, que
que Jesucristo nuestro Señor, que es quien nos otorga todas las gracias y todas las bendiciones, nos conceda esas gracias para tomar buenas decisiones. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 11 de la noche, 31 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 8 grados. Tenemos una humedad del 93%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con este segmento en el cual estamos hablando de la mujer y el divorcio. Y estábamos viendo precisamente la respuesta a una pregunta que le hacen al padre Jordi Rivero. Y a través de esta respuesta, pues nos encontramos con que verdaderamente a veces cuando surgen estos casos, cuando a veces estamos en espera de nosotros decimos del príncipe azul. Yo deseo encontrarme con ese príncipe azul, pero que a veces sentimos que no llegó, sino que a veces por el hecho de sentirnos que ya se nos pasa el camión, que se nos pasa el tren, a veces nos encontramos con una persona que creemos que esta persona más o menos llena los requisitos que nosotros esperamos. A veces llegamos al sacramento del matrimonio, pero nos damos cuenta que verdaderamente decimos nosotros, ¿verdad? No era el príncipe azul. Y de repente, precisamente sus defectos, ¿verdad? Los de él y los de los míos, nos llevaron a un divorcio. Entonces, a veces rompimos, ¿verdad? Esta unión, inclusive estando casados al matrimonio. Pero de repente nos encontramos con un hombre el cual decimos, este sí es el príncipe azul. Y por eso sobre la pregunta que están haciendo, dice, estoy enamorada de un hombre joven, ¿verdad? Maravilloso, es un hombre excelente con el cual desea casarse. Pero estamos hablando de una mujer cristiana. Y una mujer cristiana sabe qué es lo que verdaderamente debe de elegir, porque Jesucristo como verdad y vida ha llegado a su vida. Por lo tanto, cuando se encuentra, ¿verdad?, con ese joven, se da cuenta que es casado,
es casado a la iglesia. Y entonces empiezan a buscar la manera a través del tribunal eclesiástico de que haya una anulación de su matrimonio. Y ya decíamos también que no es en sí el sacramento en el que va a haber una anulación, sino nada más se declara nulo, porque hubo fundamentos que en este caso lo llevaron a darse cuenta que verdaderamente no tenía que llegar al sacramento del matrimonio. Entonces, por eso decíamos que nosotros, si verdaderamente somos humildes y amamos verdaderamente a Dios, nosotros no debemos de poner muchas esperanzas en esos, digamos, en esos trámites que hemos iniciado en el tribunal eclesiástico. Sí, tal vez tenemos esperanza en que sí se lleve a cabo, pero estamos diciendo si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, se va a llevar a cabo. Pero no debemos de estar así plenamente ya convencidos de que esto se va a llevar a cabo. Puede ser que no encuentren los suficientes fundamentos, ¿verdad?, para que este matrimonio sea nulo. Entonces, tenemos que tener la fuerza, la fortaleza de Dios para decir, bueno, entonces no puedo llegar al matrimonio con este hombre. Entonces, esto es el comentario del padre Jordi Rivero. Este es un error común que cometemos las mujeres cuando nos dejamos llevar por la ilusión, por esa necesidad de sentirnos amadas. Somos capaces de justificar cualquier cosa y con los ojos vendados nos animamos a enamorarnos de un hombre divorciado. La palabra del padre Rivero son certeras y son luz para cualquier mujer que tenga dudas sobre los inconvenientes de enamorarse de un hombre divorciado. La mujer que renuncia al camino equivocado, que es capaz de morir a sus más internos deseos de amar y ser amada, podrá recibir del Señor el 100%, podrá por su gracia encontrar un amor verdadero, libre y digno de su entrega al Señor. Entonces, vemos ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución entonces a este problema? Las soluciones que podríamos plantear con respecto al divorcio serán tan diversas como las situaciones o etapas que se viven en la relación de pareja. De esta manera, veremos la mejor forma de responder de acuerdo con lo dispuesto por Dios y por su iglesia, antes y durante el matrimonio, así como en caso de vivir ya en una experiencia de divorcio e incluso un segundo matrimonio. Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a verlo antes del matrimonio. Dice, como lo hemos dicho, la mejor manera de evitar un divorcio es abrir nuestros oídos a la voz del Señor al momento de elegir una vocación, así como al elegir el futuro cónyuge. Necesitamos permanecer abiertos al plan de vida que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso es importante, además, consagrar a Dios nuestro noviazgo y posteriormente nuestro matrimonio. Ahí reside una gran verdad. Necesitamos pedirle, si tú como mujer soltera estás deseando casarte un día, pues pídele al Señor ese novio, que Él te ponga en tu camino ese novio que necesitas. Pero si ya estás en una relación de un matrimonio, pues en este caso pidámosle al Señor su luz y su gracia si nos encontramos dentro de
problemas que para nosotros a veces ya es imposible resolver, que necesitamos acudir a la ayuda de un sacerdote para que en este caso nos ayude. También lo podemos ver durante el matrimonio. Si al momento de elegir pareja hubo errores, si nunca se consagró a Dios el noviazgo y si Jesús fue invitado a participar de la relación únicamente el día de la boda y ya se están viviendo las amargas consecuencias, lo que se necesita es sacudirse la inercia con la que nos arrastra la corriente del mundo e inmediatamente volver a Dios. Nunca es tarde, nunca es tarde. Podemos regresar a Dios. Pues los esposos deberán comprender que morir a su yo es parte del camino de la reconciliación. Deberán entender que el amor y el dolor van unidos. El amor y el dolor van unidos. Que quien ama es capaz de sufrir por el otro. Pues los cónyuges deberán comprender asimismo el poder de resurrección que existe en la cruz. Quien es capaz de morir por él, quien es capaz de morir por el otro, es capaz de resucitar y devolver la vida a cualquier relación muerta. Pues vamos, en el siguiente segmento les compartiré un testimonio en el cual nos damos cuenta que a veces hay, y así es, ¿no? Según nuestra cultura, también tiene que ver mucho nuestra cultura, en la cual nosotros luchamos por no llegar a un divorcio. Como les digo, tal vez yo vivía en un pueblo en el cual no se practicaba en ese entonces tanto el divorcio. Yo no escuchaba hablar de divorcios, muy poco de separación. A mí me quedó muy claro que el matrimonio verdaderamente, siempre me dijeron, el matrimonio, el sacramento del matrimonio es siempre, siempre para toda la vida, porque es indisoluble, no se puede disolver. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, es que siempre he luchado por sobrellevar el matrimonio y espero me ayude a llegar hasta el final con mi cónyuge. Nuevamente nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón
la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Son las 11 de la noche, 45 minutos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, pues ya estamos en el último segmento, ya terminando casi este tema que estamos hablando de la mujer y el divorcio. Y que a veces por la falta de conocimiento nos lleva a cometer este grande error. Y a veces es curioso, pero a veces interiormente nosotros guardamos una semillita que por ahí alguien, tal vez nuestros padres o abuelos, nos han sembrado sobre el rescatar el matrimonio, pero que a veces lo que hemos vivido, lo que vemos, a veces nos es fácil aconsejar a otros a que se divorcien, aunque yo interiormente esté luchando para no divorciarme yo. Qué curioso, pero suele suceder esto. Entonces vamos a mirar, ahora vamos a leer un testimonio del pueblo, dice, del pueblo de Siroqui, que dice que tiene una maravillosa distinción. Nadie, dice, recuerda que haya existido un solo divorcio entre sus 13,000 habitantes. Tampoco recuerda un solo caso de familia rota. Entonces dice que este pueblo posee una gran sabiduría que ha sabido aplicar al matrimonio y a la familia. Ellos saben que el matrimonio está indisolublemente unido a la cruz de Cristo. Según la tradición croata, cuando una pareja se prepara para casarse, no les dicen que han encontrado a la persona perfecta. No, en vez de eso, el sacerdote dice: has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, para llevarla contigo, una cruz que no se tira, sino que se atesora. En este lugar, Herzegovina dice: la cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. Cuando los novios van a la iglesia, traen el crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo. Cuando llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su mano sobre de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las manos de ellos con su estola, mientras proclaman sus promesas, según el rito de la iglesia, de ser fieles el uno al otro, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Acto seguido, los novios no se besan, sino que ambos besan la cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si uno de los dos abandona al otro, abandona a Cristo en la cruz. Después de la ceremonia, los recién casados llevan el crucifijo a su hogar y lo ponen en un lugar de honor.
será para siempre el punto de referencia y el lugar de oración familiar. En tiempo de dificultad no van al abogado ni al psiquiatra, sino que van juntos ante la cruz en busca de ayuda de Jesús. Se arrodillan y lloran y abrirán sus corazones pidiendo perdón al Señor y mutuamente. Van a dormir en paz en el corazón porque han recibido perdón del único que tiene poder para salvar. Ellos enseñarán a sus hijos a besar la cruz cada día y a no irse a dormir como los paganos sin darse gracias primero a Jesús. Saben que Jesús los sostiene en sus brazos y no hay nada que temer. No hay nada que temer. Esto es esta costumbre, ¿verdad? La tienen en este pueblo de Siroki, Briguet, en Herzegovina. Entonces, claro que decimos de qué lugar estamos hablando y que sabemos que existe, ¿verdad? Lo que la iglesia siempre buscará de acuerdo con la palabra de Dios es que los esposos busquen siempre una reconciliación. Por esto es de suma importancia que cuando nosotros estamos teniendo problemas en el matrimonio, debemos de ir en búsqueda primeramente de, ojalá que así fuera, de ese crucifijo en el cual nosotros pedimos la ayuda para que nos ayude a salir de estos problemas. Recuerdo y quiero no dejarlo pasar. En una ocasión nosotros, mi esposo y yo, teníamos un problema que con facilidad y muy rápidamente salía este problema cuando teníamos nosotros, ahora sí, problemas fuertes, brotaba algo que no nos dejaba reconciliarnos. Entonces, yo no sabía de qué manera, por más que yo intentaba y buscaba la manera de resolver ese problema, no podíamos resolverlo. Hasta llegar el momento en el cual yo sentí un gran impulso en mi corazón, y esto te lo paso como testimonio, y yo creo que es efectivo y nos va a dar una gran respuesta. Yo sentí muy fuerte en mi corazón que hiciéramos un rosario, que rezáramos, no un rosario, sino un novenario a la Virgen para pedirle a ella su intercesión. Y entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a rezar ese novenario para pedirle ayuda al Señor por intercesión de la Virgen. Gracias a Dios me lo aceptó. Estuvimos esos 9 días rezando el rosario y quiero decirte que a los, no sé, sería como hasta los 8 días, nos dimos cuenta que ese problema había desaparecido. Con una gran facilidad para nosotros, humanamente, así lo miramos, que ese problema ya no existía. Entonces, quiere decir que María, con su intercesión, nos ayudó. Ojalá que siempre fuéramos hombres y mujeres de fe, que vayamos a Dios a buscar la ayuda. Pero si no somos hombres y mujeres de suficiente fe, entonces vayamos en búsqueda de un consejo a nuestro sacerdote o algún matrimonio que nos puede ayudar, siempre y cuando esté dentro de la iglesia, que esté trabajando con matrimonios de preferencia, para de esta manera encontrar respuestas. Hemos llegado ya al final de este segmento. Espero que algo te ayude, algo te sirva en tu matrimonio. Y vamos a pedirle al Señor, por último, en este pequeño momento, para darle gracias y pedirle la ayuda al Señor para que siga sosteniendo
nuestros matrimonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias en este momento por este gran regalo que nos concede, Señor, a través del sacramento del matrimonio. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que conscientemente hemos ido, Señor, en busca de esta bendición, hacer esa alianza, Señor, para permanecer unidos por toda la eternidad. Que ya nos decías también, Señor, que el sacramento del matrimonio es el que nos ayuda, Señor, a llevarnos el uno al otro a la santidad. Por eso hoy te damos las gracias, Señor, por todos los que tenemos esta gran bendición, y pedirte, Señor, por aquellos que no tienen esta bendición. Y sobre todo, Señor, ponemos en tus manos aquellos matrimonios, Señor, que no encuentran ninguna respuesta, Señor, para sobrellevar su matrimonio. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames gracias y bendiciones sobre esos matrimonios que en estos momentos están a punto de divorciarse, que en estos momentos están pensando en un divorcio, para que tú, Señor, les dé, Señor, esperanza y encuentren la persona adecuada para poder rescatar su matrimonio. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por intercesión de María, nuestra Madre. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Estás escuchando Coinonía Radio.